dice, considera una empresa que requiere diseñar una red logística. Para ello determina un conjunto de I posibles locaciones para las plantas y J posibles locaciones para las bodegas. Con cada uno de los K centros de distribución de la empresa deben ser abastecidos directamente desde las bodegas y no desde las plantas. Si se fijan, esto es una versión un poco más compleja que el ejercicio 2 que hicimos la clase pasada. Para las nuevas locaciones, estimados los siguientes datos, tenemos los costos de apertura o la inversión de apertura, costo de producción, costo de mantención de inventario, capacidades iniciales y nos dan una serie de restricciones que debemos considerar. Entonces lo que nos piden es plantear un modelo de optimización estocástica que determine la política óptima de configuración de la red logística para minimizar, ojo ahí, minimizar los costos esperados totales. Vamos a ver entonces nosotros cuáles son nuestras variables. Veamos ahora. Entonces nosotros tenemos aquí tres tipos de variables. Primero, nuestra variable de apertura, donde tenemos X sub IG, que es si abro la planta I en el nodo G, y sub JG es si abro la bodega J en el nodo G, 0 si no. Después tenemos las variables que me indican cantidades dentro de mi planta y mi bodega. ¿Qué quiere decir esto? U sub IG, que es la cantidad de productos que, valga la redundancia, produzco en la planta I en el nodo G. Y tenemos M sub JG, que es la cantidad de productos que están en inventario en la bodega J en el nodo G. Por definición, porque después vamos a tener que armar una restricción de conservación de flujo del inventario, vamos a decir que el inventario al final del nodo G. O sea, al final del periodo, digamos, en ese nodo G. Y después tenemos nuestras variables, podríamos decir, de traslado, donde es Z sub I JG, que son los productos enviados de la planta I a la bodega J en el nodo G, y B corta sub JKG, que serían los productos enviados de la bodega J al centro de distribución K en el nodo G. Debemos ahora pensar en nuestras restricciones. Como les dije en los ejercicios del otro día, por un lado podemos tener algunas restricciones que se nos explicitan en el enunciado y otras que nosotros debemos pensar según el funcionamiento del problema que nos están planteando. En este caso vamos a tener 6 restricciones. Por un lado tenemos que cumplir con la demanda que nos están pidiendo. La segunda restricción es respecto a las capacidades que van a ver de producción y de almacenamiento. Después tenemos una tercera restricción que son que la planta y la bodega lo más pueden abrir una vez. Después tenemos una cuarta restricción que es el flujo, la conservación de flujo entre las plantas y la bodega. Y la quinta de inventario. Y la sexta, la naturaleza de las 6 variables que acabamos de definir. Vamos entonces viendo una por una cada una de nuestras restricciones. En el enunciado nos dicen que solamente se puede mantener inventario en las bodegas. Y por otro lado, que los centros de distribución tienen una demanda conocida. Por lo tanto, primero, la sumatoria de todos los productos que se envíen desde una bodega J a un centro de distribución K en cualquier nodo G deben ser igual a la demanda que tiene ese centro de distribución K en ese periodo de tiempo. Para todos los centros de distribución, para todos los tiempos y para todos los nodos que están en ese instante de tiempo T. Veamos qué es lo que pasa ahora con la capacidad de producción y de almacenaje para las bodegas y para las plantas y las bodegas respectivamente. Nosotros sabemos que la cantidad producida en el caso de la planta va a ser a lo más la capacidad de la planta. ¿Qué quiere decir esto? Que el U sub IG, que es la cantidad producida por la planta I en el nodo G, va a ser como máximo L sub I, que es fijo para todos los nodos, para todos los periodos. Pero esa capacidad de producción, ese U, solo va a cumplirse si es que
la planta está abierta. ¿Y cómo vemos que la planta está abierta? Para eso tenemos que el L sub I, que es la capacidad máxima de producción, perdón, sí, que es la capacidad máxima de producción, multiplicarla por la sumatoria de la variable que me dice si abrí o no la planta I de todos los nodos anteriores al que estoy parado. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy en un camino en que voy en el tercer nodo, si es que, pongamos en el caso, la planta no la he abierto, el X sub I para el primer nodo, para el segundo nodo y para el tercer nodo va a ser 0. Por lo tanto, el U sub IG va a ser menor o igual que el L sub I por 0. Por lo tanto, no puedo producir nada en esa planta I porque en ninguno de los nodos la he abierto. Y si la he abierto, pongamos el caso que los mismos 3 nodos, hay un camino con 3 nodos, y la abrí en el segundo nodo, en el segundo que podría ser, que es el segundo periodo, entonces el primero es 0, el segundo es 1, el tercero es 0. Me da 1. Por lo tanto, el U sub IG, que es la capacidad de producción de la planta I en el nodo G, va a ser menor o igual al L sub I por 1. Y ocurre lo mismo para la restricción de la bodega. Ahora, para que nuestra segunda restricción funcione, debemos asegurarnos que la planta se abra solo una vez. Por ello, la suma de todos los nodos predecesores a un nodo G, la variable que me dice si abrí o no abrí la planta, y lo mismo para la bodega, debe ser menor o igual a 1. De esa forma cumplo con lo que explícitamente, y es lógico, solamente la una vez, y además se liga con la restricción número 2, donde restringo la capacidad, porque si llegué a sumar más de 1, he hecho perder también la capacidad de producción o de almacenaje. Ahora, como cuarta restricción, tenemos nosotros que asegurar el flujo entre plantas y bodegas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad producida por la planta I en el nodo G, y perdón, si tenemos aquí Z sub I JG para todo y coma G. Ahora sí, perdón, ahora sí la explico. Tenemos que lo que sale de lo que se produce en las plantas, las plantas I en el nodo G, tiene que ser mayor o igual a lo que se despacha al conjunto de bodegas J para cualquiera de los nodos. Y ahora vamos a ir a la restricción quinta, que nos habla sobre el inventario. Esta restricción la dividimos nosotros en dos restricciones. La primera, para un periodo cualquiera, decimos que la cantidad que hay inventariada en el centro de distribución J en el nodo G es igual a lo que había en el periodo anterior. Sabemos que el indicador pi de G es el nodo predecesor a G, más todo lo que llegó de la planta, de cualquier planta I a esa bodega J, menos todo lo que salió desde J a cualquiera de los centros de distribución K en ese periodo G. Y esto corre para todas las bodegas J, para todos los periodos mayores a 1, después vamos a ver qué es lo que pasa en el caso inicial, y para todos los nodos que están en ese periodo de tiempo T. Y el caso particular del periodo inicial, que sería el T1, tenemos que la cantidad de inventario que hay en la bodega J en el nodo G es igual a todo lo que llega menos todo lo que se va. ¿Por qué? Porque no hay un nodo predecesor donde yo tenía cierto inventario. Es decir, había inventario 0. Y eso corre para todas las bodegas J y para todos los nodos que están en el periodo
de tiempo 1, que probablemente es solo un nodo. Y finalmente nos vamos a nuestra sexta restricción y la más fácil, que me habla sobre la naturaleza de las 6 variables que yo planteé inicialmente. Y la naturaleza de nuestras variables, tenemos que las dos primeras, que son variables binarias, el x y g y el ijg, que indican si habría o no la planta y la bodega respectivamente, y las otras variables de producción, inventario y traslado de bodega, de planta a bodega y de bodega a centro de distribución, son variables reales mayores que 0. Y con eso tenemos, nos falta nuestra función objetivo para terminar de resolver nuestro problema. Esta función objetivo tiene que considerar los costos. Nos estaban pidiendo en el enunciado que minimizáramos los costos. Entonces tiene que considerar los costos de apertura los costos asociados a la planta, de apertura y de producción, de bodega, que es de apertura y de mantener el inventario, y el costo de transporte de planta a bodega y el costo de transporte de bodega a centro de distribución. Y recordemos que en el centro de distribución solamente se distribuía, no se produce, no se inventaría ni nada. Así que vamos ahora a construir nuestra función objetivo. Veamos entonces. Tenemos que primero considerar la suma de apertura y producción de las plantas, donde el costo es C sub IT, que es el costo de apertura, por la variable si abrí o no abrí en ese nodo G. Y de producción de A sub IT por la cantidad producida en ese nodo G. Eso para todas las plantas, en todos los tiempos y para todos los nodos que estén en ese tiempo. Y acuérdense que como es optimización estocástica, estamos calculando el valor esperado, maximizando el valor esperado, debemos multiplicarlo por la probabilidad de ocurrencia de los nodos. Esto es entonces plantas. Después nos vamos a la sumatoria de los costos asociados a bodega, que sería la misma lógica de el costo de apertura de la bodega por la variable de que la abro o no la abro, más el costo de almacenaje de esa bodega J en el periodo T por la cantidad almacenada, ya dado que este era un valor unitario, y multiplicado también por la probabilidad de ocurrencia de todos los nodos. Y eso para todas las plantas en todos los tiempos y todos los nodos de ese G supra T. Después tenemos el de transporte planta-bodega, donde multiplicamos el costo de llevar los productos desde la planta I a la bodega J en el nodo G por la cantidad que envío, también por su probabilidad de ocurrencia de cada uno de los nodos. Y finalmente el transporte de bodega a el centro de distribución, que sigue la misma lógica. Ahora, si uno lo mirara a la rápida, podría decir, pero Carmen Gloria, ¿por qué no vas y, no sé, los G lo multiplico por G y lo pongo afuera? Son varias razones, son dos en verdad. Una, porque en verdad es una sola razón. Estos W sub G varían dependiendo del nodo, y tiene que considerarse el grupo de nodos que estamos analizando. Por lo tanto, no puedo llegar y poner afuera el W sub G. Por ejemplo, en este caso es para los dos últimos de transporte, es para todos los nodos, porque esto puede ocurrir en cualquiera de los nodos. Pero el costo de las plantas y de las bodegas es para todos los nodos que pertenecen, o sea, cuando estamos hablando, como estamos considerando los periodos de tiempo, es para un grupo de nodos que están en ese periodo de tiempo, para que tengan ojo en eso. Espero que les haya quedado claro y ahora vamos a resolver el problema número 2.